posible que un individuo que pretende ser presidente del Perú no pague sus impuestos? Eso es atacar al más pobre, al desposeído, al marginado. Consulté a la página de la SUNAT con su RUC, que es el 100-7845-8386, y me sale aquí una deuda que usted tiene. El contribuyente consultado presenta información de omisiones tributarias reportadas a centrales de riesgo, 45.454 soles. Información de SUNAT oficial en línea ahorita. Pero yo también te doy información. Satanás, Rafael López Aliaga Cazorla, debe cerca de 30 millones de soles. Estamos hablando, para los que nos van a escuchar en el extranjero, porque llega este audio a muchos países del mundo, más o menos estamos hablando de unos 10 millones de dólares. Está en deuda coactiva. Perú Valcorp S.A. 17.023.789. Perú Holding de Turismo debe 7.839.000. Mi pregunta, para hacerle la pregunta. Pero si me deja aclarar, me deja explicarle el tema. Claro, pero ahí lo va a aclarar. ¿Por qué no se pagaron estas deudas en su momento? Porque no fueron notificadas, Jaime. No es lo que dice Satanás por los medios de difusión, que él no estaba enterado de que esto era deudas de la SUNAT, o sea, del organismo que cobra los impuestos acá en el Perú, de la época de Montesinos y Fujimori. No. ¿Qué cosa establece el Código Tributario en su artículo 44? El cómputo de los plazos de prescripción. O sea, Satanás se está valiendo de una institución que nosotros, acá en mi estudio jurídico de Lima, con nuestro equipo, estamos presentando proyectos de ley para eliminar la prescripción. ¿Qué cosa es la prescripción? Es la del Pepe el Vivo, que pasan 10 años, o si no 6, y se consolida con la no notificación 4 años más y se deja de pagar. ¿No? Y yo estoy con mis abogados revisando ya 2 o 3 días. Perú Valcorp, por ejemplo, debe 17.023.789. Sí, pero estoy reunido con mis abogados remotamente, porque he venido de Piura. Eso no puede establecerse en un país que está bajo las condiciones de pobreza del Perú. Este artículo 44 se concatena como el mandato concreto donde se computa desde el 1 de enero del año siguiente a la fecha en que vence el plazo para la presentación de la declaración anual respectiva. Eso significa, escucha bien Satanás López Aliaga, la interrupción de la prescripción. ¿Qué significa ello? Que tú has sido notificado perfectamente, como dice la SUNAT, del requerimiento por la deuda tributaria porque se encuentra en cobranza coactiva. ¿De qué podemos tener alguna esperanza de este Satanás López Aliaga, como hemos clarificado en todos nuestros envíos de nuestro equipo de producción, que le sigue robando al Perú? Por cierto, tenemos que repetir hasta la saciedad lo que ya es común del grito de todo peruano y peruana: Satanás, no gobernarás. Richard Yaf.